Estamos de regreso en Planeta Digital. Estábamos hablando la semana pasada de cambios diversos que se están efectuando en varias de las estas grandes mega empresas de internet. Algunos cambios pues sí son realmente pues tremendos. Hablábamos nosotros la vez anterior, era el de Twitter, cómo estaba modificando los criterios para empezar a bloquear ciertos contenidos de acuerdo a la petición que hagan los gobiernos. Y a diferencia de algunas ocasiones cuando ha bloqueado Twitter, que lo hace de manera general, ahora se harían de manera regional o por país circunscrito de acuerdo a la petición que hagan las entidades, ya sea que controlen las cuestiones de censura o entidades específicas que no quieran que aparezcan cierto tipo de contenidos. Bueno, también Google está haciendo ciertas cosas, y alguna experiencia, o más bien una experiencia específica, es la que tiene que ver con la Cloaca Internacional, un blog que fue cerrado, y para eso vamos a conversar hoy con Ulises Osaeta, quien es parte pues de la Cloaca Internacional, para que nos comente cómo estuvo todo esto. Ulises, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, Antulio. Muchas gracias por tomarme la llamada, por invitarme a tu programa de Planeta Digital allá de Cuernavaca, ciudad en la que pues yo crecí y viví muchos años allá. Ahora radico en Los Ángeles, California. Aquí soy un inmigrante, como muchos sabemos aquí, profesionista. Estudié periodismo en México, lo estoy ejerciendo aquí en los Estados Unidos sociales. En especial me dedico a la investigación sobre agrupaciones religiosas verdaderamente peligrosas. Uh-huh. Agrupaciones que se dedican, por ejemplo, al proxenetismo o prostitución, tráfico de órganos, también incluso hostigamiento o abuso sexual a menores, pedofilia. Uh-huh. El lunes 6 de febrero de este año, del 2012, justo a las 4 de la tarde, me he dado cuenta, al momento de que quise subir nueva información, que mi portal, el portal que es un blog, que nosotros le habíamos pagado a Google para que nos diera también un .com, es decir, se podía entrar a través del Blogger o a través uh-huh. de nuestro sitio, que era la cloacainternacional.com, uh-huh. Pues nos dimos cuenta que el sitio ya no existía, que Google argumentaba que nos había enviado una serie de correos electrónicos donde se nos avisaba que estábamos violentando en reiteradas ocasiones las condiciones del servicio de Blogger. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, nunca recibimos más que el solo correo de Google, pues, que nos decía esa nota, que ya nos habían avisado, sin embargo, nunca nos habían avisado. Y perdimos mucha información. Los audios los tenemos, es decir, las entrevistas, que en lo personal yo me dedico a hacer entrevistas, es un blogger uh-huh. de puras entrevistas de audio. Sin embargo, los textos, los comentarios y documentos se han perdido. Ahora, Ulises, ahí la cuestión es pues a mí, en el contexto de los cambios y políticas que se están abriendo, lo que es SOPA, y ¿tú crees que las empresas están un poco más atentas a ciertos grupos de presión? ¿A qué crees que se debe este tipo de cambios, o por qué procedieron en este caso contra la Cloaca Internacional? Sí, de hecho era lo que hoy yo me cuestionaba, por qué a la Cloaca Internacional, que es un portal que nace aquí en Estados Unidos, en el área de Los Ángeles, donde vemos muchos mexicanos, y por qué no contra disidentes que han escrito en blogs en Cuba, por ejemplo, uh-huh. o en Irak o en Irán, que son a países que de cierta forma tienen ciertos contrastes con la visión y la política norteamericana. ¿Por qué a ellos los protegen? Digo, está bien que los protejan, es una forma de mantener la libertad de expresión, pero ¿por qué a los que vamos un poco, o por así decirlo, en contra del sistema, o cosas o grupos fácticos que de cierta forma protegen al sistema uh-huh. aquí en los Estados Unidos, ¿por qué a nosotros sí? Eso habría que investigarlo. Google, por supuesto, se ha deslindado. Google no da respuestas a ese tipo de preguntas, ni la gente que trabaja para ellos. Pero sí es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué a ciertos grupos
sí los cuidan, y que nos sacan de la jugada o incluso nos borran de los buscadores. Ahora, ¿ustedes qué tiempo tenían de tener ya el sitio? Nosotros habíamos nacido el 17 de junio del 2004, o sea que ya teníamos bastante tiempo. Claro. Incluso también teníamos un auditorio considerable. ¿Y con Blogger ya tenían cuánto tiempo ahí habían hecho el blog? Desde esa fecha, incluso pasó algo bien chistoso. Nosotros habíamos nacido perdidos en el internet y y ha tenido tanta popularidad este programa dentro de un círculo o dentro de un grupo social, en este caso de rockeros, de punks o de gente que busca comunicación alternativa. Uh-huh. Habíamos tenido tanta popularidad que incluso ya estamos teniendo frecuencia porque la seguimos en 5 países en 6 frecuencias, 2 en México, y también llegábamos a España en FM, llegábamos a Colombia y a El Salvador en FM, y por supuesto aquí en los Estados Unidos a través de amplitud modulada. O sea que sí tiene un alcance, el programa lo sigue teniendo. Sin embargo, ahorita, pues, hoy en día, por internet ya no nos encuentran. Ahora, ahí, ¿qué alternativa están viendo ustedes? ¿Qué ruta van a tomar, tomando en consideración que a veces, fíjate, yo he visto que es cierto que es mucho más económico tener el servicio de hosting, por ejemplo, en Estados Unidos, pero a veces son contenidos, por ejemplo, que pueden solo estar dirigidos, por ejemplo, pueden dejarse exclusivamente en español y están dirigidos a gente por decir, de España, o a gente específicamente de Centroamérica, y de repente viene una orden judicial y dice ciérrese, y se cierra, y puede afectar a usuarios que no tienen nada que ver con, digamos, Estados Unidos, ni con la legislación de Estados Unidos, y sin embargo los afecta. ¿Tú cómo crees que se pueda resolver este tipo de cosas? Bueno, de entrada ahorita estamos planteándonos el cambiar nuestro hosting a otro país. Hemos estado pensando en moverlo a Europa, en alguno de esos países que existen en Europa, que tengan ciertas legislaciones que nos protejan más como prensa. Uh-huh. También comprar el .com y comprar también alguna liga alternativa, difuminar la información de tal manera que si nos cierran en un lugar, poderla tener en distintos lugares sin que sufra daño, dividirla, porque al final de cuentas la información que tenemos es una información que no violenta las normas del periodismo. Es decir, nosotros somos muy cuidadosos en mantener un periodismo objetivo, en mantener un periodismo veraz, y siempre a tiempo, ¿no? Siempre lo estamos dando al momento. Esas son las normas que vamos a seguir, o que pensamos que vamos a seguir, es decir, podernos mover con nuestro servidor a algún país de Europa que nos respalde en cuestión legislativa, y por supuesto también buscar la respuesta de Google, porque Google, de acuerdo a la ley, tiene que respondernos el por qué se ha cerrado este blog. Como se han cerrado muchísimos, un ejemplo de esto de otros blogs ha sido el de Sangre Pesada. Uh-huh. Los han borrado por diferentes razones, pero lo están haciendo, están borrando mucha información, solo que, y desafortunadamente, los otros blogs a veces no tienen el poder de comunicarse, o no tienen el deseo también de hacerlo, ¿no? Pierden información y ya no quieren saber nada más de cómo seguir comunicándose. Ahora, ¿cómo también tener protegida la información? Yo creo que a partir de esto también pues tendrán que tomar precauciones en el futuro y tener un respaldo de todo para que algo similar, migrar hacia otro servicio y llevarse toda la información, ¿no? Definitivamente fue algo que pues no consideré que fuera a suceder. Me faltó visión, me faltó plantearme escenarios, en especial porque aunque ya me lo habían propuesto los compañeros, en lo personal yo nunca lo vi como que fuera a suceder, como algo factible. Sin embargo, y esto pues bueno, resulta que pues incluso ya tenemos algunas demandas por parte, o amenazas de demandas por parte de algunas agrupaciones agrupaciones religiosas peligrosas, yo así les llamo. Uh-huh.
porque ha sacado mucha información que se mantenía oculta. Es decir, por ejemplo, en el caso de una agrupación que se llama Niños de Dios, que manejaban el abuso sexual a menores, pues bueno, ahí hemos dado esa información. Otra agrupación es Isha, una agrupación que, bueno, esclaviza a las personas y que, bueno, y ahorita ya tiene denuncias de tipo penal. Son agrupaciones que existen en México, pero bueno, vienen de otros países, ¿verdad? Y que ahí están llegando pues a México y nosotros las estamos investigando. Y también eso, al parecer, que por ahí vinieron las quejas, la presión hacia Google y la razón por la cual nos han desaparecido. Ahora, ustedes, por ejemplo, ¿cómo andaban en términos de audiencia, de tráfico? Estábamos bastante altos, incluso, por ejemplo, yo tenía un servicio que es la de la distribución de entrevistas, donde usaba yo Podomatic y tenía que usar a veces 4 o 5 servicios de Podomatic para poder responder a las solicitudes de descarga de entrevista que manteníamos a diario, y aún así había momentos en que nuestro ancho de banda es 4 días. Eso nos da o llegamos a la conclusión de que en realidad sí tenemos tenemos un gran auditorio que nos está siguiendo y que nos está descargando. Incluso hoy en día también lo están haciendo a través de iTunes. Ulises, pues ustedes como proyecto radiofónico que era, o que es, bueno, más porque al final de cuentas va a seguir hecho por migrantes mexicanos allá en Estados Unidos, ¿qué tanto también difundían o difunden lo que se está haciendo, por ejemplo, entre las bandas aquí de rock, en la escena, digamos, alternativa de México? ¿Han entrado ustedes a ese terreno? Sí, completamente. De hecho, esa es nuestra naturaleza también. Es decir, nosotros estamos tratando de promover a los grupos que en México casi no se están promoviendo. Es decir, aparte de que estamos tocando grupos como Lead and Roll, Aragán, Heavy Nopal, Transmetal, Next, Padre Nuestro de Cuernavaca, Mefic Terror de Cuernavaca, Extertor de Cuernavaca, que ya dejaron de existir. Sin embargo, buscamos a quienes participaron en aquellas agrupaciones y se platique pues de la agrupación. Les estamos dando un seguimiento. Creo que somos de los muy pocos medios que también le están dando una oportunidad a las agrupaciones que también no tenían otra, pues ya habían quedado olvidadas, ¿no? Por ejemplo, rescatamos a un Raúl Greñas de una agrupación que dejó de existir, que se llama Luzbel. Bueno, hay otro Luzbel, ¿no? Pero que había dejado de existir y que no había dado entrevistas durante 15 años. Lo encontramos y lo volvimos a entrevistar, a un Mara que no había existido ya desde hace muchos años. Los entrevistamos y al poco tiempo aparecen en el Vive Latino, por ejemplo, o un Inquisidor que ya había dejado de existir. Los entrevistamos y los volvimos a sacar a la escena. O sea, esas son de las cosas buenas que también ha tenido la Cloaca Internacional, que ha ayudado a que resucitaran agrupaciones que ya habían muerto hace 10, 15 años, y a través de las entrevistas y la respuesta de la gente que tiene hacia ellos, vuelven a resucitar. Eso yo pienso que es una forma también de promover a los movimientos subterráneos que existen hoy en día en México. Sí, claro que sí. Y por cierto, también ustedes han abordado, digamos, otros temas que tienen más, pues, o podrían ser ubicados más de índole social o tal vez socioantropológico, como es esto que tiene que ver con las pandillas. ¿Ahí cómo han trabajado ustedes esta temática? Pues, de hecho, un caso de estos fue el de la Mara Salvatrucha. He contactamos en su momento a los fundadores de la Mara Salvatrucha, porque muchos habían hablado sobre ellos y quisimos saber cuáles habían sido las razones. Fueron entrevistas muy interesantes porque, bueno, fuera de lo que uno podría pensar, en ese momento durante la entrevista nos dimos cuenta que eran una serie de jóvenes rockeros que habían emigrado de El Salvador a los Estados Unidos huyendo de una guerra civil entre el Farabundo Mártir de Liberación Nacional y el partido en el poder en aquel entonces de Arena, el partido Arena. Huyeron y sin embargo ellos al llegar llegaron aquí a un país que no conocían
pues de repente se vieron en fuegos cruzados entre las pandillas de los afroamericanos, como las Panteras, entre los cholos mexicanos, de los cuales recibían mucho hostigamiento. Los cholos mexicanos los hostigaban constantemente, o los neonazis, los blancos, sajones, pues bueno, y ellos nacen como un grupo de autodefensa. Ese tipo de temáticas, ese tipo de visiones sí se tocan, pero no es muy común que se les dé un enfoque a este tipo de entrevistas, que es como las que nosotros dimos. Digo, sí existen investigaciones muy serias al respecto, sin embargo también nosotros quisimos y hemos querido darle un enfoque desde nuestra perspectiva, desde nuestra curiosidad a este tipo de temáticas, y es así como hemos entrevistado pues a los fundadores de la Mara Salvatrucha, a los Panchitos que nacieron en México también. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos, y que mucho se ha hablado de ellos, de los Bugs y los Hell Angels y otro tipo de pandillas, ¿no? Para entenderlos, cuál fue su génesis, su naturaleza. Ahí en el caso, por ejemplo, de los Panchitos, pues yo recuerdo los años 80, aquí eran todo, pues llevaron varios investigadores textos, pues a los textos la vida de los Panchitos, a estudiar todo esto, y sin embargo, pues digamos, hoy, ¿qué ha pasado? ¿Cómo quedan después todos los integrantes de los Panchitos? ¿Por dónde andan ahora? Bueno, muchos de los integrantes, por ejemplo, hay un integrante que es el de los formadores y fundadores del Faro de Oriente, ¿no? Que además es un centro cultural allá en México. Y bueno, entonces los vemos ahora como políticos, los vemos ahora como obreros, los vemos incluso algunos como diputados, ¿no? O al menos en su momento lo eran, como al Panchito que yo entrevisté, que ya era un trabajador ahí en el Distrito Federal. Muchos salieron, muchos se dedican a la cuestión cultural, porque al final de cuentas, los Panchitos, a pesar de todo el estigma que existe, fue un movimiento cultural, fue un movimiento de unión para protegerse, pues de repente de la policía que en aquel momento los hostigaba, quizá de sus padres, de la violencia familiar en la que estaban viviendo, o un poco también incluso para protegerse de los vendedores de drogas, ¿no? Que no era tan tácita el problema como lo es hoy en día ya en México. Claro. Pero bueno, esos son los perfiles que les damos. Ahora, por ejemplo, Ulises, para regresar a esto de la relación entre Internet, por ejemplo, y los migrantes, ¿qué tanto los migrantes hacen uso de de estas nuevas tecnologías para estar en contacto acá con, digamos, en este caso concreto, los mexicanos, los de origen mexicano con el país? ¿Tú cómo has visto todo esto al respecto? Fíjate que sucedía, es bien chistoso, porque sucedía pues algo muy extraño antes. Recuerdo algunos corridos que hablaban de las personas que se venían aquí a los Estados Unidos y de repente cantaban un corrido que cuando regresaban a su pueblo pues encontraban a los padres muertos, a la novia casada y al caballo ya había huido, ¿no? De la casa hasta el caballo, hasta habían perdido las pistolas. Hoy en día el Internet nos acerca muchísimo a México, mi país, ¿no? Nos acerca tanto que a veces nos enteramos de las cosas justo en el momento en el que acontecen. Es decir, por ejemplo, yo le he hablado a amigos que tengo allá en México y le digo, oye, que acaba de suceder esto cerquita de tu casa, ahí en la esquina de tu casa, y me dicen, no sé, ¿en serio? Sí, acaba de suceder. O sea, en realidad ahorita el Internet nos ha acercado tanto que justo, por ejemplo, esta llamada telefónica que yo te estoy haciendo es a través de una computadora. Claro, sí. Sí, entonces, de hecho, antes no sucedía eso. Claro, no, incluso, puedes estar en, pues esta ventaja de en tiempo real y lo tienes en video, tienes toda esta posibilidad con Skype, por ejemplo. Todas estas cosas que, de alguna manera, pues permiten la cercanía y el... Se habían conocido por Internet previamente. Claro, sí. Y funcionan los matrimonios. O sea, es algo bien chistoso porque de repente ha habido encuestas y allí en Estados Unidos se hace mucho eso de la encuesta, de la investigación de qué sucede dentro de los movimientos sociales, y se da uno cuenta, de acuerdo a los resultados, que muchos matrimonios han funcionado de personas que no se habían conocido antes y que se vinieron a conocer
en un portal o en un de estas páginas para conocer parejas y funcionan, ¿no? Funcionan y es una forma, por supuesto, una nueva forma de relacionarse que pues hace 10 años apenas empezaba a existir, pero no había muchos antecedentes de eso. Claro, y por cierto, ahora ustedes, ¿qué, digamos, usos tienen de las redes sociales? Por ejemplo, digamos, hay dos que hoy convocan o llaman mucho la atención, que son Twitter y Facebook. Ahí, ¿cómo se vinculan ustedes? ¿Qué, digamos, tú cómo ves la relación entre el blog y las redes sociales? Algunos hablan o advierten de que el blog pues estaría prácticamente pasando a un segundo plano y las que estarían o van a prácticamente a concentrar el grueso de atención en el futuro van a ser solo las redes sociales. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, las redes sociales nosotros las hemos utilizado para difundir algo nuevo, es decir, de repente para anunciar también. Pero ya para profundizar ocupamos el blog, que era lo que nosotros veníamos haciendo. Es decir, de repente poníamos una nota en alguna de nuestras redes sociales, háblese de MySpace, Twitter u otras, y poníamos una nota ahí diciendo que teníamos una entrevista con fulano de tal, o nueva investigación con fulano de tal, y les poníamos una liga para que las personas fueran inmediatamente a nuestro, y por supuesto escuchar la entrevista, que esa parte era y sigue siendo mi especialidad, el hacer entrevistas. Entonces, en este caso, el blog tiene una ventaja que no lo tiene el Facebook o que no lo tiene el MySpace, mucho menos el Twitter, ¿no? Que de periodismo, digamos, puro, si se puede decir así, porque el grueso son carreras de comunicación y la Carlos Septién es la que pues prácticamente sí hace una formación estrictamente de periodismo, y en ese sentido allá se fueron, digamos, ¿te vinculaste con algunos otros egresados de otras escuelas o cómo surgió este proyecto de la cloaca? Bueno, para eso nosotros, cuando yo llegué a las formaciones que teníamos en nuestros países, yo hablo en el caso mexicano, pero por ejemplo hay compañeros que son de El Salvador, que otros que son de Colombia. Nos empezamos a conocer y empezamos a decir, ok, pues tenemos afinidades, vamos a conformar una agrupación que posteriormente se convertiría en una agencia radiofónica. Nosotros empezamos a comprar nuestro equipo, después ya recibimos más patrocinios, ya hicimos la cosa más grande y más en serio, de tal manera que logramos hacer una agencia que ofrece sus servicios a distintas frecuencias radiales en forma gratuita para que tengan un grupo de locutores y así puedan tener mayor diversidad dentro de la programación. No, pues nosotros nos empezamos a conocer así fue una de las razones o una de las formas en las que nos empezamos a conocer. No, pues digo, muy interesante de alguna manera todo ese recorrido. Pues Ulises, nosotros estamos llegando ya al final de este bloque en Planeta Digital, pues te agradecemos que nos haya. Ojalá, pero antes de despedirme y agradecerte, Antulio, quiero darle la información a las personas que quien quiera conocer un poco del programa y el trabajo que estamos realizando pueden poner en pues pienso que en algún lugar vamos a aparecer. Si ponen la Cloaca Internacional, muchos ya no estamos, aunque ahí aparece el espacio, por ejemplo en Google, en los buscadores puede aparecer un resultado que a veces es falso. Sin embargo, a través de Podomatic sí nos está distribuyendo igual, y si ponen la Cloaca Internacional Podomatic, así como suena, pueden escuchar algunos de los trabajos que todavía sobreviven en el internet, y pues para que vean el tipo de periodismo que estamos haciendo. Pues ahí está la invitación para que se acerquen a escuchar, a conocer algo del trabajo que Ulises Osaeta y equipo venían haciendo en la Cloaca Internacional. Pues Ulises, gracias y suerte. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a nuestro Duarte, Marien Luébano, Antonio Rusek, Tribu, Estusha Grimberg,
Raúl Romero, Juan Friedman, Ulises Martínez y Niños Cantores de Morelos. Proyecciones de Alejandra Cerdeño y Luis Morales. Viernes 17 de febrero, 20 horas. Explanada del Museo Regional Cuauhnáhuac, Palacio de Cortés. Entrada libre. Instituto de Cultura de Morelos. Aviso importante. Compañero universitario, tramita tu credencial AD-IMSS. Puedes hacerlo durante todo el mes de febrero, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, en el módulo ubicado en el pasillo de la Sala de Rectores de la UAM. Solo necesitas acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial vigente, CURP y número de seguridad social. Conoce los antecedentes de riesgo en el daño neurológico para prevenir o minimizar las anormalidades en el neurodesarrollo del niño. Diplomado en detección temprana del retraso en el neurodesarrollo. Iniciamos 1 de marzo. Infórmate al 316-0433. Cupo limitado. Facultad de Comunicación Humana, UAM. Taller de conjuntos instrumentales, dedicado a los estudiantes que posean instrumentos como guitarra, bajo o percusión y deseen formar un dueto, trío, banda o grupo musical. Clases martes y viernes a las 7 de la noche. Imparte Rodrigo Palacio Sosa. Inscripciones abiertas. Informes al número telefónico 312-4450 o en Avenida Morelos 180, esquina Jorge Cázares, Centro Histórico de Cuernavaca. Centro Cultural Universitario. Aprende todo sobre baños, saunas y temazcal, plantas medicinales y microdosis, masaje de relajación y reafirmante, aromaterapia, drenaje linfático y más. En el diplomado Más de Marzo. Inscríbete. Mayores informes en el 329-7000, extensión 3335. Facultad de Enfermería, UAM.